Hace unos 40 años, solo el 25% de los países del mundo tienen un régimen democrático. Hoy la democracia se ha extendido a más de la mitad del planeta. Por supuesto que no todas las democracias son estables, ni mucho menos. En países como Rusia, como Pakistán, estamos viendo procesos importantes de retroceso democrático. Pero el deseo de vivir en libertad, de poder escoger a los gobernantes, de sacarlos cuando no funcionan, de exigirles cuentas, de obligarlos a compartir el poder, que haya pesos y contrapesos democráticos, esas son ansias que se extienden por todos los rincones del mundo. Para hablar de este asunto tan apasionante, tan importante, tenemos con nosotros a Larry Diamond, profesor de la Universidad de Stanford, que en realidad es uno de los mayores expertos del mundo en temas del estudio de la democracia y las fuerzas que están a favor y en contra de este proceso. Su libro más reciente, El espíritu de la democracia, se llama, inspiró el documental, este documental Del murmullo al clamor, del que vimos algunos fragmentos. Aquí está mi conversación con el profesor Larry Diamond. Usted ha estado monitoreando las democracias. Díganos qué ha venido pasando con los números de países que son democracias en el mundo. Si estudiamos lo que llamamos la tercera ola de democratización global, vemos que a mediados de 1970 había alrededor de 40 democracias y ahora hay unas 120, pero el número se ha reducido significativamente en los últimos 5 años. Pero antes de hablar de la disminución de democracias en el mundo, díganos cuál es la definición de democracia. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que ustedes, los académicos, reconozcan a un país o a un régimen como democrático? La condición mínima para la democracia es que la gente pueda elegir a sus líderes y sustituir a sus líderes en elecciones periódicas, libres y justas. Es importante enfatizar lo de libres y justas, porque hay una cantidad de regímenes en el mundo que aún tienen elecciones multipartidistas a intervalos regulares donde todos los adultos pueden votar, pero no son libres y justas. Por ejemplo, en Venezuela, Rusia, en Malasia, los candidatos no han participado en igualdad de condiciones. A menos que se cuenten los votos libremente, haya una administración electoral neutra a la cual los distintos partidos puedan reclamar y no haya coerción o un fraude masivo en el proceso electoral, no hay democracia. Eso requiere de un cierto grado de libertad personal para hablar y organizarse, así como pluralismo e independencia de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que determina esta recesión democrática? ¿Cuáles son los factores que están haciendo que las democracias estén disminuyendo en número? Bueno, creo que hay muchas causas. No me gusta ser negativo, pero creo que la naturaleza humana tiende a abusar del poder. Lo dijeron los grandes teóricos constitucionales de la era democrática, a partir de la Ilustración escocesa. Por eso, entendían que era necesario hacer la separación de poderes para establecer frenos y contrapesos. Esto limita el poder y le hace rendir cuentas al pueblo. Si las instituciones son débiles, sobre todo en países ricos en petróleo o recursos como Venezuela, Rusia y Nigeria, las tentaciones para abusar del poder son enormes. Bueno, y esto me lleva a la película, ese extraordinario documental Del murmullo al clamor, un documental que ha sido inspirado en usted y en su trabajo. Cuénteme sobre eso. En el 2008 publiqué un libro titulado El espíritu de la democracia, en el que hablo de la recesión democrática. Pero lo que me motivó fue ver una tendencia de expansión de la democracia que se ha dado en los últimos 30 años y que ha sido extraordinariamente dramática, transformadora e inspiradora. Y también la lucha en todo el mundo para lograr gobiernos más libres, abiertos y responsables. ¿Qué tienen en común estos 5 países? Todos ellos han tenido una larga experiencia con gobiernos autoritarios. Todos han sido gobernados de manera sutil o abierta por el medio. Y los individuos han tenido que luchar de forma valiente como individuos y en grupos, corriendo grandes riesgos para desafiar al gobierno autoritario, al principio, a menudo de forma solitaria, y agrupando a sus conciudadanos en movimientos para el cambio democrático. En segundo lugar, en cada uno de ellos vemos la interconexión entre el poder y la riqueza, entre el poder y el dinero.
Vemos que la lucha para controlar los ingresos y convertir el poder en riqueza individual de grupos de poder y monopolios ha ayudado a intensificar los motivos para retener el poder. El dinero ha atrincherado a esos grupos en el poder. Así que hay esa asombrosa interconexión de dinero, generalmente dinero corrupto, y los incentivos y los medios para mantenerse en el poder. En resumen, en conclusión, ¿es usted optimista o pesimista con respecto al futuro de la democracia? ¿En el futuro, en el mundo, habrá más países que son democracias o menos? Soy muy optimista sobre el futuro de la democracia. En los próximos años podremos asistir a nuevos vaivenes entre el progreso y la recesión de la democracia, pero a largo plazo es evidente que la democracia se convertirá en un valor universal que resonará en las culturas y religiones de todo el mundo. Creo que nos encaminamos quizá solo de forma gradual hacia un mundo con una democracia universal. Profesor Larry Diamond, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si quiere ver más de esta entrevista o leer algunos de los textos escritos por el profesor Diamond o por mí, visite nuestra página web, efectonaim.com. Después de la pausa vamos a hablar de cómo protestar, pero pacíficamente. No se vayan.